El emprender, una idea, un emprendimiento. Hola, ¿cómo están? Continuando con el tema de progresiones, hoy veremos progresión geométrica. Comenzaremos resolviendo este ejercicio que dice hallar el quinto término de la progresión geométrica. Y aquí tenemos una serie de números. Como pueden ver, tiene el doble signo de división, el cual hace referencia a que es una progresión geométrica. Luego, para poder resolver este ejercicio necesitamos conocer la fórmula del término general, el cual es el término enésimo es igual al primer término multiplicado por la razón y la razón elevado a n menos 1. N viene a ser el número de términos. Esta es la fórmula del término general. Luego, la pregunta nos pide hallar el quinto término. Entonces, A quinto va a ser nuestra incógnita. En este caso, el término enésimo viene a representar el término quinto, que viene a ser la incógnita de esta progresión geométrica. Ahora, tenemos que identificar los siguientes datos para poder resolver el primer término, la razón y el número de términos. Comenzamos con el primer término. El primer término lo vamos a obtener de esta sucesión de números. Como pueden ver, el primer número es el primer término, en este caso es 1. Entonces el primer término es 1. Luego, la razón. La razón se obtiene dividiendo. Primero, vamos a elegir un par de números. Podemos elegir este par de números o este par de números. En este caso yo voy a elegir este par de números. ¿Recuerdan en el tema de progresiones aritméticas? Para hallar la razón, lo que se hacía era, después de elegir un par de números, teníamos que el número de la derecha restar el número de la izquierda. Eso era para progresiones aritméticas. En este caso, progresiones geométricas, lo que se hace es el número de la derecha dividir entre el número de la izquierda, en este caso 3. Y luego realizamos la división, en este caso es 3. Entonces la división de 9 entre 3 es 3. La razón es igual a 3. Entonces la razón de esta progresión es igual a 3. Y eso colocamos aquí. Luego ya tengo el primer término, tengo la razón, me falta el número de términos. El número de términos n, observen que lo que tenemos que hallar es el quinto término. Aquí tengo el primer término, segundo término, tercer término. Por aquí vamos a obtener un cuarto término y luego un quinto término. Este quinto término es lo que tenemos que hallar. Y observen cuántos términos hay hasta el quinto término donde tengo que es la incógnita de este problema. 1, 2, 3, 4, 5 términos. Entonces n es igual a 5. Son 5 términos de los cuales no conozco el cuarto ni el quinto. Pero contándolos pueden observar que son 5 términos. Ahora, en algunos casos les van a pedir el término 98, término 120. Hacerlo de esta manera va a resultar un poco complicado, pero se puede obtener acá. Observen, el quinto término, aquí tenemos, es nuestra incógnita. Y este subíndice viene a representar n. 5, 5. Entonces n es igual a 5. El número de términos es 5. De esa manera pueden obtener n. Y no hacerlo de esta manera, ya que para cálculos pequeños como el quinto término sí lo pueden realizar. Pero en algunos casos van a ser un término bastante alejado como el 120, 240, va a ser un poco complicado. Pero ya saben, el subíndice de este término enésimo viene a ser n. Entonces ya tengo todos los datos que necesito para poder resolver este problema y hallar el valor del quinto término. Lo que me queda solamente es reemplazar. Entonces en vez del término enésimo coloco el término quinto es igual al primer término. En este caso es 1. Multiplicado por la razón. La razón es 3.
elevado a n. N es igual a 5, restado en una unidad, tal como está en la fórmula. Ahora pueden ver que tengo una cantidad multiplicado por 1. La multiplicación por 1 hace que esa misma cantidad multiplicado por 1 sea la misma cantidad. No cambia en nada. Entonces sigue 3 elevado a 5 menos 1. Ahora procedo a realizar la resta en el exponente. 5 menos 1 es igual a 4. Luego a la quinta, 3 a la cuarta. El exponente indica cuántas veces se va a repetir el 3 en una multiplicación. Entonces 4 veces el 3 en una multiplicación. 1, 2, 3, 4 veces en una multiplicación. Entonces el término quinto va a ser igual a la multiplicación de todo esto. 3 por 3, 9. Por 3, 27. Por 3, 81. Entonces el término quinto es igual a 81. Ahora procedemos a resolver el siguiente ejercicio, que nos pide hallar la suma de los 12 primeros términos de la progresión. En este caso el ejercicio no nos dice que es una progresión aritmética o geométrica, pero ustedes pueden observar, aquí tiene el doble signo de la división, el cual hace referencia a una progresión geométrica. Y aquí tenemos la sucesión de números. Entonces, para resolver este problema necesitamos saber la fórmula de la suma enésima de términos. La suma de una cantidad n es igual a una división, donde en el numerador tenemos el primer término multiplicado por la razón elevado a n. N es el número de términos, luego restado en una unidad. En esta parte no se confundan. El menos 1 no resta n, sino multiplica toda este exponencial. Luego en el denominador tenemos la razón restado en una unidad. Esto es lo que tenemos que saber para poder resolver este ejercicio. Luego también va a ser necesario volver a recordar la fórmula del término enésimo. ¿Recuerdan? El término enésimo es igual al primer término multiplicado por la razón y la razón elevado al exponente n-1. Ya. Ahora vamos a anotar todos los datos que nos sean posibles obtener de este enunciado. La suma de los 12 primeros términos, entonces la suma de los 12 primeros términos es nuestra incógnita. Luego, también como en el anterior ejercicio, como necesitamos la suma de los 12 primeros términos, entonces solamente vamos a obtener 12 términos. Entonces n va a ser 12. No va a ser necesario contar más términos, solamente necesitamos 12 términos, los 12 primeros, por eso n es igual a 12. El índice de este caso de la suma viene a ser n, en este caso 12. Luego, la progresión, de aquí podemos obtener el primer término. El primer término es a1, en este caso 1. También podemos obtener la razón. La razón, como ya les dije, podemos escoger un par de términos, cualquier término. Elijamos los del medio. Entonces, para hallar la razón se tiene que dividir el de la derecha entre la izquierda. 4 entre 2 es 2. Entonces la razón, ahí tenemos 2. Eso es lo que podemos por el momento obtener de este enunciado. Para hallar la suma de la suma de los primeros 12 términos, entonces podemos reemplazar aquí en la fórmula. A ver, veamos, necesitamos el primer término, ya lo tenemos. Necesitamos la razón, también lo tenemos. N
también lo tenemos, menos 1, R, es la razón, también lo tenemos todo. Entonces, voy a volver a copiar para mayor comprensión. A 1 por R a la n menos 1 y luego R menos 1. Ahora vamos a reemplazar los datos. La suma enésima va a ser la suma de los 12 primeros términos, va a ser igual al primer término, en este caso es 1, multiplicado, ahora paréntesis, la razón es igual a 2 y lo tenemos. N es igual a 12 menos 1, esto es de la fórmula. Luego la razón, en este caso es 2 restado en una unidad. La suma de los 12 primeros términos va a ser igual. Observen que todo lo que está dentro del paréntesis es una sola cantidad. Multiplicado por 1 es igual a esa misma cantidad. Entonces solamente me va a quedar 2 elevado a 12 menos 1 dividido. En el denominador tengo 2 menos 1. 2 menos 1 es igual a 1. Y aquí nuevamente una cantidad dividido entre 1 sigue siendo esa misma cantidad. Entonces voy a tener 2 elevado a 12 menos 1. Luego, la suma de los 12 primeros términos va a ser igual. 2 elevado a 12. Como les había mencionado hace unos momentos, el exponente indica cuántas veces se va a multiplicar el 2. En este caso es 12 veces. Para este caso, sí podemos utilizar calculadora, ya que es una cantidad bastante grande. Vamos a ver. 2 elevado a 12. Vamos a obtener 2 elevado a 12 es igual a 4096. Entonces colocamos 4096 y luego este menos 1 que venía desde arriba de la fórmula. Menos 1. Entonces la suma de los 12 primeros términos va a ser igual. 4096 menos 1. Aquí ya no es necesario calculadora. ¿Cuánto es? 4095. Entonces esta es la respuesta a la pregunta. Dice, después de sumar cada término, desde el primero hasta el 12, la suma es 4095 de los 12 primeros términos.